solemos pensar que el surgimiento de Querétaro tiene lugar con la conquista española, pero no es así, ¿no? Ya antes había un pueblo que se denominaba Tlaxco, que aparece ya en el Códice de los Tributos como un pueblo sujeto a Jilotepec, que a su vez estaba sujeto a la Triple Alianza. Y entonces, como pueblo sujeto, tributaban fundamentalmente granos, maíz y productos textiles elaborados con el algodón que se sembraba también en la propia región. Eso nos habla de que había ya una población, que había un asentamiento, que había una estructura político-administrativa. Entonces Tlaxco está en una zona de frontera entre Mesoamérica y la Gran Chichimeca. Y este poblamiento pues tiene sus vestigios de distintas épocas también. En el caso, por ejemplo, de San Bartolo Aguacaliente o el mismo caso de Corregidora, pues no eran caseríos así. El tamaño, por ejemplo, de la pirámide habla de que había una población muy grande y que había estructuras económicas y políticas capaces de construir ese tipo de evidencias, ¿no? En este caso era un centro ceremonial pues muy importante en la región. En el caso específico de Querétaro se habla del papel que ha jugado Fernando de Tapia Conin, que era un comerciante que ya tenía, previo a la conquista, nexos, ¿no?, entre la gran metrópoli y los pueblos de esta zona. Entonces se dice que Conin era un comerciante. Los comerciantes juegan un papel importante no nada más como los encargados de llevar y traer mercancías, también llevan y traen noticias, ¿no? Y también llevan y traen ideas. Entonces, al entrar él en contacto con la gran metrópoli y saber lo que está sucediendo allá, yo creo que él hace como un cálculo político y dice, bueno, me conviene estar de qué lado, ¿no? Y pues obviamente se alía del lado del vencedor. Entonces, Conin va a ser pues una herramienta para la conquista y pacificación de esta zona, apoyando a los españoles. Pero no nada más participa en la conquista militar, también va a participar en la conquista espiritual. Y entonces ahí se superponen como dos procesos, ¿no? Uno es la conquista militar, el poblamiento, y otra es la conquista espiritual. ¿Por qué? Porque la corona española pues tiene en su cabeza que no nada más hay que apropiarse de los territorios, sino que también hay que ganar almas, ¿no?, para el reino de Dios. Y en esa idea, Carlos V, a petición expresa de Cortés, envía a los frailes menores para que hagan la conquista espiritual, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se va dando la conquista, se va dando la evangelización. Conin va a ser ahí como la bisagra, ¿no?, como que articula estos dos procesos, porque pues es el que conoce, el que tiene los contactos en esta zona. Y entonces la idea es no nos vamos a apropiar así tal cual, sino que hay que hacer como un acto simbólico de apropiamiento, que es la leyenda que nosotros conocemos como de la conquista de Querétaro, la aparición de Santiago y el eclipse y la luna y el sol y todas esas cosas. Pero esa es una versión que se construye para legitimar, ¿no?, la apropiación de la tierra. Yo creo que es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso, vamos a llamarlo, de mediana duración. La zona de Jilotepec va a quedar en la encomienda de Juan Jaramillo, ¿sí? Y como Tlaxco tributaba a Jilotepec, entonces Tlaxco va a quedar bajo la encomienda de Juan Jaramillo. Juan Jaramillo entonces delega en Conin, ¿no?, el que tú puedas reorganizar el pueblo. Entonces Conin
hace el repartimiento de solares. Le da un pedazo a los frailes menores, que es San Francisco, ¿no? Que son los que van a hacer la conquista espiritual, y luego reparte para sí y para sus gentes los territorios, los solares alrededor de San Francisco, que es el eje articulador del pueblo de indios de Querétaro, ¿no? Que puede ser Andamaxey en Otomí, o que puede ser Queréndaro en Tarasco, porque nos da esto cuenta de estos flujos, ¿no? Étnicos, interétnicos que había ya previos. Entonces se hace el repartimiento de los solares y se va a Conín a pacificar y a conquistar estas otras tierras acá del noreste de Guanajuato. Pero junto con los españoles y con los frailes llegan también las enfermedades. Lourdes Omano, que es la que ha trabajado este proceso y que es la que ha investigado todo esto que yo te estoy contando, dice que la mortandad era 9 de cada 10, lo cual es una debacle poblacional. Entonces, los repartimientos que ya se habían hecho de las tierras con las epidemias hacen que quede despoblada el pueblo. Y eso obliga a la corona, y ahí va a participar de nueva cuenta Conín, a repoblar. Y entonces, en el repoblamiento del pueblo de indios de Querétaro, pues hay que traer a otros indios que están en el cerro, y hay que bajarlos al pueblo a que vivan en policía, ¿no? A que adopten el estilo de vida español. Y entonces se van a fundar las congregaciones de indios, que van a quedar en los alrededores de lo que era Querétaro, que era una cosa chiquitita, ¿no? Entonces es cuando se funda San Gregorio, San Pablo, San Pedro y San Pablo de la Cañada, San Sebastián, San Francisquito, que son barrios indígenas producto de estos poblamientos congregacionales. Entonces estamos hablando de que una primera etapa donde se asientan ya bajo el dominio español, pero luego se mueren con las epidemias, entonces hay que repoblar el pueblo, pero en ese proceso de que se quedan muchos solares sin dueño por la muerte de los indígenas, los españoles comienzan a ver pues que aquí hay posibilidades, ¿no? Porque geográficamente está posicionado en lo que luego se va a conocer como el Camino de la Plata, ¿sí? Porque en todo este lapso pues ya se han ido descubriendo las minas de Guanajuato, las minas de Zacatecas, etcétera. Entonces Querétaro ocupa un lugar importante. Era una zona sumamente fértil, ¿no? Sus tierras eran pródigas. Entonces los españoles ven la oportunidad de hacerse de tierras, ¿sí? Y entonces comienzan a comprar, comienzan a apoderarse de las tierras que pertenecían a los indígenas originales, y entonces ahí entramos en un proceso de mestizaje, ¿sí? Ya no nada más vamos a tener población indígena, sino que también vamos a tener población española, y junto con los españoles vienen los negros, y entonces vamos a tener una población pluriétnica, ¿sí? Entre 1548 y 1578 se da todo este proceso de reapropiación y de repartimiento de nueva cuenta de las tierras, ya con la presencia española y mestiza. Y en 1578 se le reconoce a Querétaro el ser alcaldía mayor, ¿no? Ser alcaldía mayor supone que ya no va a estar sujeta a Jilotepec, sino que ya va a tener sus propias estructuras, su propio cabildo, su propio gobierno, ¿no? Y entonces ya no va a depender de